Algunos rasgos constructivos comunes entre las catedrales mexicanas y las peruanas se deben a la participación de un mismo arquitecto, Francisco Becerra. Estas analogías se hacen más estrechas entre las de Lima y Cuzco, cuya planta tiene forma rectangular y consta de 3 naves más 2 de capillas laterales. Los interiores de ambas catedrales presentan muchos rasgos comunes que las diferencian de otras catedrales americanas. La separación de las naves se hace mediante pilares sobre los que se ha dispuesto un trozo de entablamento, de la misma manera que en algunas catedrales mexicanas. Este soporte presenta, sin embargo, una novedad importante con respecto a estas: la sustitución de las medias columnas adosadas por pilastras lisas que introducen una monumentalidad severa y clasicista. Antes del templo actual se realizó uno mucho más modesto que se conservó hasta 1624, cuando el estado de las obras del nuevo edificio permitió su demolición. La catedral nueva se realizó según la traza de Claudio de Arciniega, con planta rectangular de 3 naves, la central más ancha que las laterales, al igual que el crucero, capillas a ambos lados y capilla mayor poligonal sobresaliente. La nave mayor se cubre con bóveda de cañón con lunetos y las laterales con bóvedas vaídas, aunque es evidente que la disposición de su planta recuerda la de la Catedral de Sevilla. Su modelo parece que fue el de la Catedral de Jaén. La Catedral de México fue el modelo y el paradigma para otras catedrales americanas. La lenta superación de las formas tardoquinientistas vino de los trabajos en las fachadas de las iglesias, destinadas a vivir en una relación más estrecha con el espacio urbano. La realización más interesante de aquellos tiempos es la fachada de Santa Susanna de Carlo Maderno, obra realizada entre 1597 y 1603, que debió aparecer ante sus coetáneos como un acontecimiento de igual importancia innovadora a la de las empresas pictóricas de esos mismos años. Aunque parte del inorgánico esquema de fachada usado a fines del siglo XVI, ejemplificado por las obras de Giacomo de la Porta en el Jesús y en el San Luis de los franceses, la fachada de Maderno vibra gracias a la plasticidad de sus miembros y al efecto de cambiante claroscurismo al que se ve sometida. El conflicto entre norma y libertad expresiva, propio de la plenitud del barroco, ya es advertible en el modo de mesurar el conjunto. Al nexo orgánico que imponen los órdenes superpuestos de columnas y pilastras contribuyen las volutas laterales que se contraen hacia el interior y hacia arriba, y la balaustrada superior que suaviza el perfil geométrico del frontón. Gómez de Mora fue el principal artífice de la política constructiva de los Austrias, encaminada a proporcionar a Madrid la imagen monumental y representativa que requería la capitalidad. Con esta intención, realizó entre 1617 y 1619 la Plaza Mayor, el proyecto urbanístico más relevante que se acometió en el Madrid del 17. Su trazado, que tiene un claro precedente en la de Valladolid, es rectangular con pórticos adintelados y varios pisos de balcones, definiendo un espacio cerrado destinado a celebrar festejos y reuniones de carácter público. En los lados norte y sur se levantan, respectivamente, las casas de la panadería y de la carnicería, con aposentos reales en la planta alta y arcos en los pórticos en la primera de ellas. Ambas aparecen señaladas en alzado por pequeñas torres con chapiteles de pizarra, heredadas de los modelos flamencos utilizados en la época de Felipe II y uno de los elementos más característicos de la arquitectura civil de los Austrias. La fábrica original, en madera y ladrillo, propició importantes incendios que causaron graves daños al conjunto. El primero de ellos, acaecido en 1631, no tuvo consecuencias porque el propio Gómez de Mora reconstruyó las partes afectadas. El segundo se produjo en 1672, arruinando la primitiva casa de la panadería. Tomás Román fue el encargado de sustituirla, construyendo la que actualmente existe con un estilo más decorativo. Tras el terrible incendio de 1790, el arquitecto neoclásico Juan de Villanueva configuró la plaza tal como hoy la conocemos, manteniéndose fiel al diseño de Gómez de Mora, aunque rebajó su altura y cerró con caserío las calles abiertas al recinto.
Jones, con evidente sentido del aparato, construyó entre 1619 y 1622 este edificio de banquetes destinado a las recepciones oficiales que formaba parte del conjunto palatino de Whitehall y cuya imponente y estática sala central, que ocupa la altura de las 2 plantas, sería decorada por Rubens. En lo esencial, responde a las proporciones armónicas de un vasto doble cubo, cuya articulación exterior, en la que el clasicismo de Palladio es severamente depurado de sus aspectos más manieristas, servirá de modelo a las residencias aristocráticas del siglo XVIII. La obra cumbre entre los palacios construidos por François Mansart es el de Maison Lafitte, que fue levantado entre 1642 y 1646 para René de Longueuil, presidente de Maison. En este edificio aparecen perfectamente ligados los diferentes pabellones y se aprecia de una manera significativa cómo Mansart entiende la arquitectura como un conjunto unitario. El bloque del edificio se estructuró con un corps de logis en cuya fachada delantera arrancan 2 pequeñas salas que simbólicamente acogen al visitante en el patio de entrada. De manera diferente, la fachada posterior asoma a los jardines sin alas salientes y destaca por su forma plana. El palacio se sitúa entre 2 espacios o 2 mundos diferenciados que se conciben más como opuestos que como complementarios. La parte anterior se asoma a un patio donde se recibe al visitante y donde de forma gráfica el mismo edificio le acoge o abraza mediante las alas salientes del corps de logis. Este es el mundo exterior, un mundo artificial hecho por el hombre. Desde ahí se entra en el edificio, en el ámbito en el que el hombre habita y se cobija, es la habitación humana. Por detrás del edificio está ya el mundo natural representado por el jardín, un mundo cada vez más apreciado frente a la vida civilizada, idea que tendrá su más álgido momento en el siglo XVIII, por lo que se percibe en los palacios una paulatina evolución para integrar o hasta casi fundir el edificio en el jardín, la habitación humana en la naturaleza. Construido por Jacob van Campen entre 1633-35 para el príncipe Mauricio de Nassau, este palacete, con sus modestas dimensiones, sobriedad decorativa y formato rectangular, es el arquetipo del palladianismo en su versión holandesa, tanto en planta como en alzado. Las monumentales pilastras jónicas que unen los pisos y soportan el frontón, confiriendo al conjunto un sello de agradable nobleza, tienen sus ecos en Inglaterra y en Francia en las obras de un Jones y un Mansart. El perfil de la cubierta a 2 aguas, que se eleva formando una ligera curvatura cóncava a partir del alero, es típicamente neerlandés. La fastuosa y turgente iglesia jesuita de Saint-Michel de Lovaina, levantada entre 1650 y 1666, fue proyectada por el padre Willem van Hess, culto poeta latino metido a arquitecto, que por el peligro de derrumbe la acabaría con ayuda de Faidherbe, un arquitecto profesional. Esta obra maestra del barroco de Flandes está caracterizada por el empleo sistemático de una decoración manierista que reviste en clave suntuosa y exuberante una estructura derivada de los modelos romanos, como Santa Susanna de Maderno. La lección italiana, trasladada y matizada por el plástico colorismo de Rubens, había calado hondo. Su acusado verticalismo fue marcado por la estructura gótica del templo y por la nostalgia hacia los típicos hastiales que coronan las casas y están enraizados en la tradición flamenca. El Papa Alejandro VIII abordó la configuración de la plaza frontera a la Basílica de San Pedro, eligiendo en 1656 a Bernini como arquitecto encargado del proyecto. Bernini planteó en un primer momento una plaza trapezoidal rodeada de una fachada de 2 plantas. Criticada esta traza, el artista se inclinó por otra circular porticada para decidirse finalmente por la solución definitiva, una plaza ovalada de 340 por 240 metros, delimitada por un pórtico arquitrabado con cuádruple alineamiento de columnas toscanas, cuyo eje transversal se señala por el obelisco central y las fuentes laterales. La plaza queda conectada a la basílica por 2 alas oblicuas divergentes.
Bernini incluso llegó a proyectar un tercer brazo porticado de la columnata que debía cerrar el óvalo, completando el perímetro elíptico de la plaza. Espacio teatral por excelencia de Roma, mayor que el Coliseo, la plaza alegoriza el abrazo que la Iglesia da a la URSS y al orbe, creyentes, herejes e infieles, simbolizando con su figura incluso cierta mediación cosmológica. Enrique Egas trazó la Catedral de Granada a principios del siglo XVI en estilo gótico, aunque la construcción fue dirigida por Diego de Siloé, siguiendo el nuevo lenguaje renacentista. Cuando Alonso Cano, a partir de 1664, proyectó la fachada principal, la concibió como un monumental arco de triunfo con 3 calles retranqueadas entre pilastras cajeadas, lo que proporciona al conjunto intensos contrastes luminosos que acentúan la fuerza del diseño. Molduras y pilastras aportan al conjunto un intenso ritmo lineal, acentuado por los contrastes luminosos y por el marcado entablamento que le recorre a la mitad de su altura. La utilización de motivos vegetales y placas geométricas en la decoración es consecuencia del mayor interés ornamental que imperó en la arquitectura de la segunda mitad de la centuria tras la austeridad de las décadas anteriores. José Granados de la Barrera fue el arquitecto que llevó a cabo la fachada catedralicia tras la muerte de Cano. El Palacio de Versalles representará el momento culminante de la arquitectura palaciega en Europa, tanto por sus dimensiones como por la magnificencia de su estructura, escenificando de manera excepcional el poder del rey absoluto. Luis XIII encargó a Philibert Le Roy la construcción de un palacete en la zona de Versalles, lugar rico en caza al que acudía con frecuencia. Se trataba de una sencilla edificación dispuesta sobre una planta en forma de U. Luis XIV se encariñó con el lugar y decidió transformarlo a lo largo de 3 etapas. Las 2 primeras ampliaciones se deben a Louis Le Beau. La tercera y definitiva ampliación de Versalles, motivada por el problema de dónde alojar a las más de 20.000 personas que formaban la corte y el gobierno de Francia, se desarrolla entre 1678 y 1715 y corresponde a Jules Arduin Mansart. Construyó 2 inmensas salas que empalmó perpendicularmente con las alas laterales del patio, una hacia el norte y otra hacia el sur, retranqueadas y puestas en línea con el acceso al patio, ya que si lo hubieran estado con la fachada del parque hubiera resultado un frente de casi 500 metros. Deseaba remodelar la fachada que daba al parque para disponer un salón central, pero la negativa del rey le llevará a realizar en esta zona la Galería de los Espejos, salón más representativo del Palacio Versallesco. El incendio que en 1666 sufrió Londres afectó en gran medida a la Catedral de San Pablo, uno de los principales símbolos de la ciudad. Christopher Wren será el encargado de la reconstrucción, exigiéndole que integrara las nuevas referencias arquitectónicas con la tradición medieval. La iglesia debía tener planta de cruz latina, pero Wren se decantó, tras numerosas modificaciones, por un edificio centralizado en el que la nave, el coro y el transepto quedan como enormes bloques que sustentan la cúpula, verdadero eje del edificio. Dicha cúpula presenta doble cascarón y tiene 111 metros de altura, tomando como referencia directa la diseñada por Miguel Ángel para San Pedro del Vaticano. El tambor, que dota de mayor monumentalidad a la cúpula, tiene 32 contrafuertes con columnas adosadas para crear el efecto de un peristilo romano. La fachada occidental presenta un pórtico de 2 plantas integrado por 2 pares de columnas corintias, armonizando con las pilastras emparejadas que se repiten en toda la estructura perimetral del edificio. Dicho pórtico se remata con un frontón triangular y está enmarcado por 2 torres que se elevan hasta 63 metros, añadidos en 1708. La duración de las obras, entre 1675 y 1711, será una de las causas de las novedades incorporadas en la construcción, convirtiendo la Catedral de San Pablo en uno de los modelos más imitados de la arquitectura anglicana. La planta tiene forma rectangular y consta de 3 naves más 2 de capillas laterales.
Los interiores de ambas catedrales presentan muchos rasgos comunes que las diferencian de otras catedrales americanas. La separación de las naves se hace mediante pilares sobre los que se ha dispuesto un trozo de entablamento, de la misma manera que en algunas catedrales mexicanas. Este soporte presenta, sin embargo, una novedad importante con respecto a estas: la sustitución de las medias columnas adosadas por pilastras lisas que introducen una monumentalidad severa y clasicista. Antes del templo actual se realizó uno mucho más modesto que se conservó hasta 1624, cuando el estado de las obras del nuevo Algunos rasgos constructivos comunes entre las catedrales mexicanas y las peruanas se deben a la participación de un mismo arquitecto, Francisco Becerra. Estas analogías se hacen más estrechas entre las de Lima y Cuzco, cuyo edificio permitió su demolición. La catedral nueva se realizó según la traza de Claudio de Arciniega, con planta rectangular de 3 naves, la central más ancha que las laterales, al igual que el crucero, capillas a ambos lados y capilla mayor poligonal sobresaliente. La nave mayor se cubre con bóveda de cañón con lunetos y las laterales con bóvedas vaídas. Aunque es evidente que la disposición de su planta recuerda la de la Catedral de Sevilla, su modelo parece que fue el de la Catedral de Jaén. La Catedral de México fue el modelo y el paradigma para otras catedrales americanas. La lenta superación de las formas tardoquinientistas vino de los trabajos en las fachadas de las iglesias desde